Venezuela. El presidente encargado Juan Guaidó anunció un nuevo encuentro con representantes del régimen de Nicolás Maduro. Esto ocurriría en Barbados, una isla del Caribe ubicada al nororiente de Venezuela. En un comunicado oficial, el mandatario interino afirmó que responde a la mediación que realiza el gobierno de Noruega. Guaidó señaló que buscan establecer una negociación para, en sus palabras, salir de la dictadura y llegar a un proceso electoral libre. El ministro de Comunicación es del régimen venezolano. Jorge Rodríguez confirmó que las reuniones en Barbados tendrán lugar en el transcurso de esta semana. En atención a la mediación del gobierno del Reino de Noruega para poner fin a la tragedia que padecemos los venezolanos, se asistirá a una reunión con representantes del régimen usurpador en Barbados para establecer la negociación de salida de la dictadura. Reiteramos la vigencia de la ruta planteada para ponerle fin al sufrimiento de los venezolanos, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres con observación internacional. Reacciones diversas. El político y exdirectivo de PDVSA, Pedro Mario Burelli, escribía en su cuenta de Twitter, por ejemplo: jugar al TIAR y a Oslo en paralelo es como jugar ajedrez con barajitas, no tiene ni pies ni cabeza. Esto satisface a un grupo dentro del llamado Frente Amplio que cree que sentándose con Jorge Rodríguez van a lograr algo. Sorprende que no hayan convocado a Zapatero a Barbados. El periodista y diplomático Leopoldo Castillo escribió en su cuenta: ¿cómo se come Oslo y TIAR al mismo tiempo? ¿Convergencia y paralela? ¿Líneas que convergen? ¿Dos juegos al mismo tiempo? ¿Quién gana y quién pierde? Noruega acaba de emitir un comunicado donde dice que se reanuda el diálogo. Guaidó había dicho que se detenía el diálogo. Creo que debería explicar un poco este asunto. Este lo escribe Miguel Enrique Otero, editor del diario El Nacional. Del otro lado, escogimos este tuit porque representa un poco lo que, digamos, los que están a favor han comentado. Es un actor, director venezolano, Héctor Manrique, y señala: haga lo que haga Juan Guaidó, será criticado por el grupito que todo critica y nada hace. Para ellos su único fin y motivo es descalificar lo que haga el otro. Su fórmula mágica consiste en hablar pendejadas, dice el tuit. Están en su derecho de hacerlo, no han entendido que el enemigo es Maduro. Mientras, digamos que los distintos factores de la oposición digieren la información de que nuevamente la oposición se sentará con representantes del régimen de Maduro, nos pareció conveniente tener una mirada desde afuera, digamos, una mirada en perspectiva de lo que esto conlleva. Por eso quiero saludar a esta hora a Michael Chifter, presidente del Diálogo Interamericano. Señor Chifter, bienvenido, muy buena tarde para usted. Buenas tardes, mil gracias. Gracias a usted por acompañarnos siempre. Señor Chifter, ¿cómo se ve este nuevo intento de diálogo o esta decisión del gobierno interino de participar nuevamente en una conversación? Bueno, yo creo que si bien es cierto que hay mucho escepticismo, que nadie subestima la dificultad de llegar a un acuerdo, creo que es el único camino en este momento. Ya la apuesta y la estrategia de la oposición de Estados Unidos y otros países, otros gobiernos, de esperar que los militares, los altos niveles militares pasen de apoyar a Maduro a Guaidó. Hubo 3 intentos en enero, febrero y 30 de abril y no resultó, fracasó. Entonces, y la idea de una acción militar, creo que esa posibilidad ha bajado muchísimo. No descarta, siempre en Washington por lo menos,
comenta que todas las opciones están sobre la mesa, pero yo creo que estamos más cerca a un acuerdo, que la vía de negociar es el mejor camino. Pero nadie duda que va a ser sumamente difícil, es muy complejo y hay mucha distancia en este momento entre los representantes de Juan Guaidó y los representantes de Nicolás Maduro en la mesa. Pero yo creo que vale la pena un esfuerzo y creo que va a ser las posibilidades que sea más productivo, más exitoso que en diálogos anteriores es bastante alto. ¿Por qué pudiera ser más exitoso que en ocasiones anteriores? Bueno, en constituciones, porque había un factor muy fundamental que no existía antes de este año, que es Juan Guaidó. Y Juan Guaidó es la figura política más popular en Venezuela. Él tiene capacidad de convocar mucha gente en las calles. Está reconocido por casi 60 gobiernos en el mundo. Antes los diálogos en el año 2018, 2015, 16, no existía eso. No existía un liderazgo, estrategia de una oposición. Al mismo tiempo, el régimen creo que está debilitado, fue golpeado por el 30 de abril. El jefe de inteligencia del país sí pasó de Maduro a Guaidó, y esto es una señal que ya puede haber muchas diferencias dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, eso refleja la debilidad del régimen y la relativa fuerza de la oposición, aunque su estrategia no funcionó. Pero el hecho que Guaidó está ahí creo que es un factor que separa este momento de momentos anteriores. El hecho de que Juan Guaidó se haya sostenido, el hecho de que Juan Guaidó continúe encargado de la presidencia, al tiempo que preside la Asamblea Nacional, el hecho de que no lo haya tocado el régimen, ¿demuestra la debilidad del mismo, señor Schifter? Bueno, él tiene, obviamente tiene fuerza por el hecho que Guaidó tiene el apoyo de casi 60% de la población. A pesar de diferencias que son normales dentro de una oposición como la venezolana, que ha existido siempre, ha logrado un nivel de unidad que creo que es bastante impresionante. El hecho que el régimen de Maduro no lo ha tocado a Guaidó refleja que tiene que ser muy riesgoso para el régimen hacerlo, y tienen muy consciente el hecho que él es una figura muy respetada y admirada a nivel internacional, y podría haber un costo muy grande si lo tocaba. Entonces, todos esos factores le dan bastante fuerza, pero el hecho es que Maduro sigue siendo el control del territorio de Venezuela, sí. Es de facto presidente, controla las burocracias, controla las instituciones, y por lo tanto él tiene, si no tiene legitimidad, tiene fuerza a su lado. Entonces es una cuestión de ver cómo se puede salir de esta situación en una manera pacífica y sin sangre y democrática. No va a ser fácil, pero yo creo que podemos ver cuáles son los temas centrales que están discutiendo, y esperamos que pueda llegar un acuerdo sobre eso. Bueno, pareciera que el tema electoral es uno de los que va a estar sobre la mesa, unas elecciones con garantía, con otro Consejo Nacional Electoral, unas elecciones sin Maduro de candidato. Sí. Habrá que ver cómo se desarrolla este nuevo encuentro. Pero quería preguntarle, para la comunidad internacional, el diálogo, la oportunidad de negociación es importante, y lo pregunto porque puertas adentro de Venezuela hay quien señala que
aceptar un diálogo en este momento político con un cadáver de un capitán asesinado con torturas y cadáver secuestrado, con un joven que perdió la visión porque simplemente le dispararon a quemarropa, 52 perdigones, que este momento quizás no era el oportuno, puertas adentro del país. Entonces hay como dos realidades. Bueno, la pregunta, yo creo que ese argumento es muy válido, tiene mucho razón, mucho mérito. Es una dictadura, sin duda, cruel, inhumano totalmente, que ha hecho sufrir y está haciendo sufrir tantos millones de venezolanos dentro del país y afuera del país. Pero la pregunta es, ¿qué hacer? Y la pregunta es, si no quiere hacerlo ahora, ¿cuándo? Y mientras más temprano lo haga, es mejor, porque si pueden llegar a un acuerdo, puede evitar más sangre y más crisis humanitaria y llegar a una solución. Si no haces esto ahora, que yo entiendo la gente que está en contra, pero ¿qué proponen como alternativa? La acción militar casi está descartada. ¿Qué es otras opciones? Hay que considerar otras opciones. Ahora, es posible que habrá un cambio dentro de Venezuela, de una especie de un grupo militar que toma control del país como una especie de golpe militar. Pero eso es algo que depende mucho de las dinámicas y las relaciones de fuerzas dentro de las Fuerzas Armadas, que uno no puede afectar mucho. Pero sí, yo creo que eso es un desenlace posible. Pero al mismo tiempo, me parece que hay que comprometerse a buscar, como usted dice, una salida electoral, unas preguntas sin Maduro o con Maduro. Y creo que ahí hay diferentes puntos de vista, tanto dentro de Venezuela como en la comunidad internacional. Pero esos son los temas que hay que conversar y esperando llegar a un acuerdo sobre ellos. He leído desde la publicación de esta información que en esta oportunidad, como usted señala, puede haber una diferencia. Y es que la comunidad internacional está siendo testigo, está al tanto y presiona. ¿Eso para usted es una realidad? Es decir, las presiones de la comunidad internacional al régimen de Maduro también pueden inclinar un poco la balanza para que el régimen también busque una salida en esa mesa de negociación? Bueno, yo creo que en la medida que se puede fortalecer, intensificar y aumentar sanciones, sobre todo sobre individuales del régimen, esto sí puede poner bastante presión para el régimen negocia en buena fe. Lo que tengo menos claro son el resultado de aplicación de sanciones económicas y financieras, incluyendo el corte de petróleo a los Estados Unidos, que me parece que esto está agravando una situación que ya era situación humanitaria, crisis humanitaria que ya era terrible y puede estar empeorando. Entonces, me parece que una cosa que sería importante para el gobierno de Estados Unidos es repensar un poco su política de sanciones muy duras contra Venezuela, porque creo que lo que está sufriendo más son los venezolanos comunes y corrientes. No creo que Nicolás Maduro y su clique de la cúpula del régimen dictatorial está sufriendo mucho. Entonces, esas aplicaciones de sanciones de Estados Unidos fueron aplicadas con la idea que esto iba a producir un cambio rápido. Eso no se dio. Entonces, me parece que es importante evitar empeorar la situación de los venezolanos y repensar esa idea, esa política. Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, muchísimas gracias por acompañarnos.
Al contrario, muy amable, mucho gusto. Muy